Merhaba, hello, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fiorella y soy de Costa Rica, pero actualmente vivo en Turquía. Y vengo llegando de pegarme este tour por el Mar Negro que fue increíble. Y yo quiero darle gracias a aquellos de ustedes que me siguieron, que me escribieron, que disfrutaron conmigo, que descubrieron conmigo. Me encantó tenerlos con ustedes durante ese recorrido. Y bueno, espero que podamos tener más aventuras juntos. Y después de recorrer la hermosura del Mar Negro, me es un poco difícil hablar de 5 cosas que no me gustan de Turquía, pero yo se los prometí en el video pasado. Porque saben, una cosa es venir como turista y quedarse 2 semanas y estar enamorado de Turquía y todo, pero otra cosa es vivir 2 años aquí. El 1 de septiembre cumplí 2 años. Y estoy muy contenta de estar en este país, muy agradecida por todo el amor, por toda la gente que he conocido. Pero bueno, vamos a ir a lo que vinimos. La número 1 que no me gusta de Turquía, y esta me enoja un poco a veces, es lo mucho que fuman. O sea, esta gente fuma que es, o sea, sin parar, son como chimeneas. Y en todo lado y en cualquier lado y cuando sea y como sea. Aquí no es de esas leyes. Bueno, por ejemplo, en Costa Rica hay unas leyes que dicen que no se puede fumar en público, que no se puede fumar en restaurantes, que no se puede fumar en, ¿verdad? Básicamente tiene que irse a una esquina a fumar porque no pueden fumar, es prohibido. Y eso me parece muy bien porque, bueno, si usted quiere fumar es su decisión, pero no tiene que hacer que otra gente fume por usted, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Dígame que es cierto. Y entonces, bueno, la cuestión es que a veces yo estoy así, esperando el bus, ¿verdad? Tranquilamente, respirando el aire de la vida. Y de repente se viene una persona y se pone a la par mía. Todo bien, ¿verdad? Bueno, coronavirus, todo bien, hágase un poco para allá. Y saca el cigarro y empieza a fumar. Y me echa así, el humo en la cara. Ay, Señor, dame paz. ¿Por qué en el mundo no se va a los 300 metros y se fuma el cigarro ahí? Ah, no, ellos fuman y bueno, uno tiene que fumar con ellos también. Y eso no me gusta, lo detesto con todo mi corazón porque no me gusta el cigarrillo, no me gusta el humo, me da dolor de cabeza, me pone de mal humor. Y entonces cuando la gente me hace eso, me saca como de mis casillas. Pero Dios me da mucha paciencia, entonces yo me voy a los 300 metros a esperar el bus hasta que llegue, pero todo bien. Entonces, gente, por favor no fumen tanto, no se hagan tanto daño a su cuerpo, por favor. Número 2, que no me gusta de Turquía, les voy a decir, es la burocracia. La burocracia. La burocracia son algo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Los pasos que usted tiene que hacer para resolver un trámite administrativo. Eso es burocracia. En todos los países es diferente. Pero en Turquía me parece súper cómico a veces, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Para sacar, qué sé yo, la visa. Para sacar la visa, ¿verdad? Le da uno, 2, 3, 4, o sea, de cosas que usted tiene que hacer. Tiene que traer la copia, tiene que traer aquello, tiene que ir allá, que le pongan el sello, todo eso. Y resulta, bueno, ya, todo bien. Uno va a un lugar que allá, va al lugar, ¿verdad? Y entonces ya uno dice, aquí traigo esto, el documento, ¿verdad? Y entonces aquí viendo a uno le dicen, ay, mi amor, es que le hace falta el sello. Pero el sello era el primer lugar que usted fue antes. Ok, no hay problema. Todo bien. Así que yo vuelvo al lugar, que me pongan el sello. Póngame el sello porque ya me dijeron que no me lo aceptan sin el sello. Ya, ay, sí, el sello, se lo ponen el sello. Ya, todo bien. Después tengo que ir al tercer lugar, ¿no? Al tercer lugar para que me pongan, qué sé yo, una estampilla. Voy al tercer lugar que me pongan la estampilla. Ay, no. Resulta que tiene que ir al otro lugar, al que fue antes, para que le pongan una estampilla primero y tiene que pagar otra cosa. ¿De verdad? O sea, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Decirle, mira, te falta esta estampilla, mira, vaya, pague esto antes de que vaya al otro lugar. Y entonces la burocracia a veces aquí me saca un poco de casillas también. La vez pasada, esto es una historia real. La vez pasada fui al banco, ¿no? Y entonces yo tenía que hacer una transferencia de banco A a banco B.
En Costa Rica eso es lo más simple que hay. No importa si usted no tiene una cuenta con ese banco, usted nada más da su cédula o su identidad y le hacen el trámite y ya pagan ahí lo que sea. Algo mínimo, ¿no? Yo voy al banco, a este banco que yo no tengo una cuenta en el banco. Y entonces voy al banco y entonces les digo, mira, es que tengo que hacer una transacción XY. Y me dice, no podemos hacerle esa transacción. Y yo, pero ¿cómo que no me puede hacer la transacción? Es que usted no tiene cuenta con nosotros. Usted tiene que ir a su banco para que su banco nos haga la transacción a nosotros. Bueno, y no está bien. Bueno, burocracia es burocracia, ni modo. Voy a mi banco, donde tengo mi cuenta, y les digo, vean, tengo que pasar esta transacción de aquí a este banco. No, nosotros no lo podemos hacer. ¿Cómo que no lo pueden hacer? Sí, no podemos, es que es un poco complicado. Y yo, o sea, en el otro banco no me la hacen, ustedes tampoco me la hacen. ¿Cómo en el mundo voy a hacer la transacción? No lo entiendo. Para terminar así, después de que ya estuve hablando con el gerente, ¿verdad? Y, bueno, no sé ni el gerente, no sé quién fue. Y yo, pero hágame el favor, ella estaba un poco ofuscada. Yo, hágame el favor, o sea, ¿cómo es que no? Me dice, bueno, sí, la verdad es que sí podemos hacer la transacción, pero es que tenemos que mandarla al Banco Central. Y el Banco Central tiene que mandarla a este banco. Y este banco tiene que mandarla a este banco. Y bueno, me cobraron $30 por la transacción. Y no la hicieron bien. Muchas gracias. Y eso es lo que no me gusta de Turquía. Número 3 que no me gusta de Turquía es la impaciencia. Señores y señoras, los turcos y las turcas son un poco impacientes. Sí. A mí ustedes no me dicen nada, pero yo he visto. A ver, hay muchos ejemplos que les puedo dar. Pero la gente aquí, por ejemplo, típico es el semáforo no se ha puesto en verde para que el carro arranque cuando ya le están tocando el pito. O la corneta. Disculpen si eso es una ofensa para ustedes. Voy a decir la bocina. La bocina, le toca la bocina, ¿está bien? Porque yo sé, tengo un amigo que es paraguayo y la vez pasada me decía, Fío, que estés diciendo una mala palabra. Y yo, perdón, pero bueno. Ustedes saben que soy de Costa Rica, así decimos en Costa Rica, disculpen. Bueno, seguiré con la historia. Gracias. Una de las cosas que me estresa un montón es cuando uno va a entrar al metro, al tranvía, ¿no? Cuando les voy a explicar, cualquier turco que está viendo esto, para que aprenda, mi amor, para que aprenda. ¿Está bien? Usted entra, ¿no? Hace la filita aquí a los lados y está al frente. Las puertas se abren de esta forma, ¿no? Así se abren. Usted se coloca a los lados para que la gente de adentro del metro salga por el centro, ¿no? Y después de que la gente salga por el centro, usted desde los lados se introduce al metro. No, aquí eso no existe. No. Aquí son tan impacientes para entrar al metro, al bus o lo que sea, que se ponen al puro frente de la puerta. Y entonces los de adentro no pueden salir, los de afuera no pueden entrar. Y entonces ya se podrán imaginar. Y eso a mí a veces sí me enoja un poco también. La que pasa enojada todo el día. Turquía, no, tampoco así, pero bueno, sí, es como que me estresa, pero ya he ido como poco a poco aceptando la realidad del pueblo. Y nada, ahora yo también me pongo ahí para entrar al bus, porque si no entra. Pero bueno. Número 4 que no me gusta de Turquía es lo curiosos que son. Sí, son súper curiosos. Es una gente bellísima, pero muy curiosa. Y cuando a uno lo conocen por primera vez, o sea, esta es la primera vez que me han visto en toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Normal. ¿De dónde es? Normal. ¿Cuántos años tiene? Bueno, está aceptable. Hay gente que no le gusta decir la edad. A mí me importa. Yo siempre digo mi edad, no me importa. Pero después todo cambia y empiezan. ¿Y su papá qué hace? ¿Y su mamá qué hace? ¿Cuántos hermanos tiene? Dígame una cosa, ¿qué hace su mamá? ¿Qué hace su papá? ¿A dónde vive? ¿Cuánto la renta? ¿Cuánto paga? ¿Y usted trabaja? ¿Y si trabaja, cuánto gana? Ay, Dios mío. Y entonces la primera vez que me preguntaron eso, yo me puse toda nerviosa, porque eso no se pregunta. Eso no se pregunta en Costa Rica, pero aquí es normal. Pero en general yo creo que es
de su curiosidad, porque muchas veces no han conocido tal vez a un extranjero o es la primera vez, ¿verdad? Qué sé yo, no sé cómo pensarán sus mentes, pero sí hay gente curiosa. Pero bueno, número 5, y no quiero que se me ofendan mis amigos turcos, yo los quiero con todo mi corazón. Pero es que la gente turca en general, ¿verdad? Bueno, más o menos, no le gusta probar otras cosas. O sea, más que su comida. Ellos son muy orgullosos de su comida, porque claro, la comida turca es rica. Sí, yo he dicho 1000 veces, es deliciosa, está bien, ok. Pero, o sea, uno les pone así, qué sé yo, un plato de sushi, un plato de, no sé, de comida taiwanesa o qué sé yo, china o qué sea. Y no la van a comer, no se la van a comer porque ellos no les gusta probar más que su comida. Y eso es muy interesante porque a mí me encanta el sushi. Y aquí donde yo vivo hay como 4 lugares donde venden y ya, punto. Porque la gente no come, no les gusta. Ahora más que todas las generaciones jóvenes son las que como que se están aventurando a probar cosas nuevas. Y hay veces que no invito tal vez a mi casa a cocinarles algo comida tica porque me da miedo que no les guste. Y entonces si no les gusta me quiebran el corazón. Pero de fijo se la comen. Nada más que es como que, no sé, me da miedo a veces invitarlos porque a veces no sé si les va a gustar o no. Y nada, amigos, eso es lo que no me gusta de Turquía. Claro, yo sé que esto, o sea, yo lo estoy contando, es súper personal. Puede ser que otras personas no piensen lo mismo o no estén de acuerdo conmigo y está bien, porque no tienen que estarlo. Simplemente esto es mi punto de vista y lo digo con todo el amor y también con el humor, ¿no? Yo creo que en todo lugar donde uno está van a haber cosas que no te van a gustar y van a haber cosas que te van a gustar y hay que aprenderlas a disfrutarlas y aceptarlas. Y todo bien, eso es parte de vivir en otro país que no sea el tuyo. Incluso en el país de uno. Hay un montón de cosas que a uno no le gustan y modo. Y me gustaría saber de ustedes qué piensan cuando vinieron acá, qué no les gustó y por qué, cuáles fueron sus experiencias, si tuvieron una mala experiencia, cómo fue. Es un tiempo para que se desahoguen. Yo medio me desahogué aquí, no, de verdad, no crean. Eso es un tiempo de desahogo. Porque dice uno siempre es como, yo soy muy positiva y yo sí, es súper bonito y todo, no sé qué, pero esta es la primera vez así, tal vez que hablo así como públicamente las cosas que no me gustan de Turquía. Entonces fue un momento así de sanidad interior. No, mentira, pero sí fue así como qué bueno que pude compartir eso con ustedes. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse si no se han suscrito también. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, FioreBella Explore TR, y ahí siempre estoy compartiendo mi vida diaria, lo que hago, a dónde voy. Y bueno, gracias por ser una comunidad tan linda, gracias por caminar conmigo, por tener esta aventura conmigo. Los quiero muchísimo, les mando un beso. ¡Mua! Chao.